Buenas noches, hermanos. El tema de esta noche es: esforcémonos por entrar en aquel reposo. El libro de Génesis, capítulo 2, versículo 6, hace mención, dice: y acabó Dios el día séptimo la obra que él hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El versículo siguiente dice: y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Nuestro Dios, cuando dice el texto que Él reposó de la obra que Él hizo, algunos están pensando o teniendo la idea de que Dios se ha cansado, de que Dios se agotó y ahí recién Él reposó. Dios, en principio, Dios nunca se agota, Dios nunca se cansa, hermano. Eso es parte, el cansancio es parte de la naturaleza humana, pero no de Dios. Él reposó porque había terminado una obra, pero no porque Él, ¿qué cosa hemos dicho? Que Él se agotó y como que dio un respiro de todo el trabajo que había hecho. No, Él reposó porque había cumplido una obra. Pero también dice la Escritura que ese día de reposo de Dios, Él lo bendijo, ¿sí? Y lo santificó. No solamente lo bendijo, sino que lo santificó. O sea que aquí, mire, aparece por primera vez la palabra santificó, que en la palabra hebrea significa santo, el kadosh, ¿no? Santo. O sea, la santidad, ¿para qué? Para el día de reposo. ¿La santidad para qué? Para el día de reposo. Cuando estamos hablando de reposo, hermanos, no estamos hablando de un cese del trabajo. No estamos hablando de que uno no deje su empleo o deje esa actividad física. Cuando está hablando de reposo, está hablando de algo interno. ¿Sí? ¿De qué está hablando? De un aspecto interno. De cese de esa lucha interior, ¿sí? De esa inquietud por hacer algo. Es eso el sentido que tiene, ¿qué cosa? La palabra reposo, porque el apóstol Pablo dice: aquel que no trabaja, que no coma. ¿Me entiendes? Ese está hablando de qué cosa, de que nosotros los cristianos somos trabajadores, hermano. Amén. Pero cuando está hablando del término reposo, está hablando de una acción interna, de un cese de esa parte que nos tiene inquietos por hacer algo. Eso tiene que ver con una situación más interna que externa. Amén. Santo, esa palabra santo es apartado. Es como en la alacena, antiguamente ustedes guardaban unas vasijas de porcelana china, lo guardábamos. Yo conozco que esa porcelana china lo sacábamos solamente cuando venía una persona especial. Pero esas vasijas estaban, ¿qué cosa? Guardadas ahí, estaban apartadas para un uso especial.
De igual manera, la palabra santidad dice, tiene que ver con un hecho que es apartado, consagrado. ¿Ven? Dios a nosotros nos ha hecho santos. Amén. Dios nos hizo a nosotros santos. Amén. Tenemos un uso especial para Dios. Ya nosotros no estamos como esa vasija en una vitrina, en una alacena. Nosotros es para un uso especial. Amén. Un uso especial en las manos de Dios. De igual manera lo fue, ¿qué cosa? Este día de reposo. Dios ese día lo santificó. Amén. ¿Qué santificó Dios? El día de reposo. Lo bendijo, dice Dios. Porque en ese día había, ¿qué cosa? Terminado una obra. Había concluido todo un trabajo. Que el día de reposo es lo más santo. Amén. El día de reposo es lo más santo. Jesús hizo 7 milagros en el día de reposo. No es que Jesús dijo, no, lo mío no tiene que ver el reposo, sino Jesús hizo 7 milagros en el día. Hizo al hombre que tenía la mano seca, lo sanó. Sanó a un hombre hidrópico, sanó a un endemoniado, sanó a una mujer que estaba encorvada. Y liberó a uno que había estado poseído por demonios. Eso lo hizo en el día de reposo. Claro, los líderes religiosos de ese tiempo cuestionaron cómo en el día de reposo puede hacer eso. Y es que el reposo es lo más santo. ¿Qué cosa es el reposo? Es lo más santo. Hay algo especial en el reposo de Dios. Por eso es que el texto dice, esforzaos o procurad entrar en aquel reposo. Hay que procurar entrar en ¿dónde? En aquel reposo. El reposo también tiene algo especial porque en el reposo hay, ¿qué cosa? Gracia. ¿Qué hay en el reposo? Gracia. En Génesis 6 hace mención acerca, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Por primera vez en este libro de Génesis aparece la palabra gracia. ¿Y qué tiene que ver con Noé esta gracia? Y es que, claro, en la parte superficial uno dice Noé, ¿no? Pero el nombre de Noé significa reposo. ¿Qué significa Noé? Significa reposo. O sea que Noé, ¿qué cosa? La gracia, el reposo halló, ¿qué cosa? Gracia ante los ojos de Dios. El reposo, nuevamente, el reposo halló, ¿qué cosa? Gracia ante los ojos de Dios. Hemos dicho que reposo no tiene que ver con con un cese del trabajo físico, un cese de la labor. Hemos dicho que más bien las escrituras hablan de que el cristiano
no puede comer, dice, de balde, tiene que trabajar. Pero está hablando, en el reposo está hablando de un acto interno, de un cese de ese espíritu de inquietud en el hombre, ¿no? Porque tratar de producir algo, de hacer algo, esa inquietud, eso de tratar de hacer algo, eso es malo ante los ojos de Dios. Tratar de hacer algo, ¿qué cosa? Es malo ante los ojos de Dios. El deseo de Dios es que nosotros, ¿qué cosa? Reposemos. Dios quiere que tu corazón, ¿qué cosa? Repose. Salmo 23:1, todos lo conocemos. Salmo 23:1 dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Amén. ¿Qué dice el Salmo 23:1? El Señor es mi pastor, nada me falta. Ve a su pueblo, lo ve como las ovejas de su prado, ¿sí? Él es nuestro pastor y David está diciendo: el Señor es mi pastor. Amén. Está reconociendo que Dios es, ¿qué cosa? Nuestro pastor. ¿Y de quién creen, hermanos, que es la responsabilidad de proveer el pasto? El pasto para la oveja. ¿Es responsabilidad del pastor o de la oveja? ¿De quién creen que es la responsabilidad de conducir, de protegerlo de los lobos? ¿Es de la responsabilidad de la oveja o del pastor? Del pastor. Entonces, ¿es la responsabilidad de quién? Del pastor. O sea, cuando uno dice el Señor es mi pastor, está reconociendo de que de él es la responsabilidad de ¿qué? De la provisión, ¿sí? De tu sustento, hermano, del día a día. Dios es el que se encarga de proveerte para tu pan, tu alimento, tu vestido. ¿Es de quién? De Dios. De Dios. ¿Y quién te guía? Es Dios. Pero algunos de nosotros a veces hemos tomado el papel de qué cosa, de pastores, ¿sí? En el sentido de que nosotros nos esforzamos. Si decimos estas palabras: si no trabajo, pues no como. Y nos apoyamos incluso para la toma o resoluciones de nuestros problemas, nos apoyamos más en nuestra propia prudencia, en nuestra inteligencia, antes de tener el consejo de quién? De Dios. Estamos siempre, ¿qué cosa? Poniéndonos en el papel de pastores y no de ovejas. Porque la responsabilidad de quién es? Es de Él, la responsabilidad de que de proveernos. Amén. Dios quiere qué cosa, proveernos, pero David dijo: el Señor es mi pastor, nada me falta. Él me guiará por sendas de justicia, ¿sí? Me llevará donde hay pastos frescos. Él está viendo que es Dios el que da la provisión, el cuidado, la dirección. Eso viene de quién? De Dios. Yo en la mañana me encontré con un trabajador del cemento también, un joven, y le digo: te estás congregando, y él me dice: no tengo tiempo, me dice, para congregar. Yo no encuentro un tiempo para dedicarme a asistir a una iglesia. Y le dije: ten cuidado de eso, ¿no? Porque sin Dios el hombre se vuelve, ¿qué cosa? Vulnerable.
débil, ciego, miserable. El hombre se vuelve sin Dios arrogante, desnudo, sin Dios, está así. Igual a veces el creyente, cuando depende de sus propias fuerzas, está asumiendo el papel de pastor y no de oveja. Amén. Tú tienes que confiar plenamente en Él. Amén. La oveja se deja guiar, ¿no? Amén. Porque no puede, el alcance de la vista de una oveja es 2, 3 metros nada más puede ver, más allá no puede ver. Entonces él se guía, la oveja se guía, siempre es seguidora la oveja. El deseo de Dios, ¿qué cosa es? Que tengamos un corazón, ¿sí?, en reposo. Que nuestro corazón esté, ¿qué cosa? En reposo, hermano. Un joven cristiano se fue al desierto y estando en el desierto halló un pozo viejo, abandonado. Él se acercó al pozo y miró que el pozo estaba profundo, ¿no? Y cogió unas piedras y empezó a lanzar las piedras en aquel pozo, a ver si escuchaba el sonido del agua. Pero al no escuchar el sonido del agua, agarró más piedras y siguió lanzando, y por ahí le pareció que había un sonido de metal. Entonces él dijo: hay un tesoro escondido acá en este pozo. Y se buscó una soga y lo ató cerca al pozo y empezó a descender, ¿no?, en ese pozo. Y siguió descendiendo hasta que llegó a un punto donde ya no había más cuerda. Y él se había agotado, ¿no?, solamente en bajar, ¿no? Había usado todas sus fuerzas y nuevamente dijo: ahora tengo que subir, ¿no? Pero ya no tenía las fuerzas para hacerlo. Entonces empezó a gritar: auxilio, auxilio, a ver si alguien pasaba por ahí y de manera de que lo pueda ayudar a él, ¿no? Estuvo ahí cerca de una hora gritando y gritando, y cada vez disminuían sus fuerzas, y él estaba aferrado, agarrado ahí a esa cuerda, no queriendo soltarla, porque decía: si yo me suelto acá me muero, ¿no? Y ahí colgado hasta que en un momento, como era un joven cristiano, dijo: Señor, me suelto, ¿no? Y en tus manos, ¿no? Y algo así, y se lanza y cae a 3 pulgadas, estaba en el suelo, ¿no? Como no veía nada, no podía, no sabía él que estaba tan cerca del suelo, ¿no? Cerca de 10 centímetros casi del suelo, ¿no? Así muchos a veces están aferrados, agarrados aquí a sus problemas, están tan agarrados a sus problemas, a esos miedos, y no quieren soltarlo, están agarrados ahí y no hay manera de soltarlo, porque dicen: si lo suelto, están diciendo, mientras están agarrados a esas cuerdas, ellos están teniendo el control sobre esa situación. Y mientras tú no sueltes esa cuerda, Dios tampoco va a participar ahí. Amén. El deseo de nuestro Dios es ¿qué cosa? Que sueltes esa cuerda, esos problemas. Muchos están diciendo, incluso están orando por algún familiar ahí que no ves realmente respuesta de parte
de Dios, y no es porque no haya respuesta de parte de Dios, sino porque tú estás tomando el control sobre eso. Tú estás viendo la manera de cómo resolver esos problemas, cuando deberías hacer ¿qué cosa? Soltarlo. ¿Ah? ¿Qué deberías hacer? Soltarlo. No es que abandones eso, simplemente lo sueltas. Ese soltar es ponerte ¿qué cosa? En las manos de Dios, que sea Él el que tome el control sobre esa situación en particular. Y cuando tú lo quieres resolver, Dios ya ahí dice, bueno, tú quieres hacerlo, bueno, hazlo tú. Pues. Dios no va a participar ahí, porque ¿quién está tomando el control sobre eso? Esa es la persona que tiene ese problema. Está ahí aferrado, agarrado ahí y no quiere soltarlo porque él cree que él puede resolver esa situación. Pero no es que tú puedas resolverlo, es Dios el que va a resolver. Por eso es que Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dice en tus fuerzas, no dice en el poder de su fuerza. Es Dios el que va a resolver eso, no eres tú. Amén. Suelta, amén, no estés aferrado ahí, agarrado. Y algunos dicen, pero si estoy orando yo por esta situación para que cambie. Sí, pero no estás soltando, no estás confiando. Mira, a veces hay actos espirituales, escucha bien, hay actos espirituales como que realmente uno cree que está haciendo bien, ¿sí? Porque a veces en la oración estás diciendo, Señor, yo te pido que interfieras en esta situación y cambie la vida ya te estoy pidiendo siempre que cambie la vida de mi hijo, qué sé yo. Le estás pidiendo eso. Hermano, una sola vez se pide y bueno, se entrega qué cosa al Señor, se suelta ya y se empieza a agradecer. Hubo un caso, Job, si uno ve la vida de Job, este hombre es un caso muy particular a propósito de lo que sucede con la vida de Job, ¿no? Él hacía sacrificios por sus hijos, cada día presentaba un sacrificio a Dios ¿por qué? Por sus hijos. ¿Acaso eso no estaba bien? ¿Acaso eso no era un acto espiritual? Y claro que era un acto espiritual porque se lo ofrecía ¿a quién? A Dios. A Dios le estaba, ¿qué cosa? Presentando el sacrificio por sus hijos. Él le estaba diciendo, no sea que uno de mis hijos haya maldecido a Dios, mejor hago sacrificio por ellos, ¿no? Y hacía sacrificios por sus hijos. ¿Estos son actos espirituales o no son actos espirituales? Y después dice, me ha sobrevenido un temor, dice. ¿Qué le había sobrevenido a él? Un temor. Eso que yo temía me ha acontecido. Eso que yo temía me ha sucedido. Pero hasta ahí muchos se quedan ahí nomás en ese versículo de Job, ¿no? El capítulo 3 está. Ahí nomás se quedan muchos en esa parte, ¿no? De que cuando él reconoce que le vino un temor, y ese temor, eso que él tenía le aconteció. Pero el siguiente versículo dice que él expresa que no había paz en él, no había reposo en él, y que él vivía turbado.
O sea que no había reposo en la vida de quién, de Job, porque él vivía qué cosa, turbado, inquietado. O sea que el temor nace, escucha bien, el temor nace cuando uno no está qué cosa, en reposo. El temor nace cuando alguno no está qué cosa, en reposo. Cuando uno no suelta el problema, ahí está confiado entonces en sí mismo. Y cuando uno está, esto es lo que estaba haciendo pues Job. Job estaba tratando él de resolver este problema ante Dios. Estaba tratando de resolverlo. ¿De qué manera? Ofreciendo aún sacrificios espirituales. Lo mismo sucede a veces con la sanidad. Cuando algunos ahora están diciendo, Señor, sáname, sáname. Y realmente, ¿acaso eso no es una acción espiritual eso? Porque ¿estás orando o no estás orando? Y estás orando, pero no realmente en conformidad realmente a la obra pues terminada de Cristo. Tú estás tratando de alguna manera de resolver eso, pidiéndole a Dios que haga algo por esta situación cuando Dios ya lo hizo. Amén. Él ya lo hizo. Entonces, a veces son actos espirituales, ciertos, son actos espirituales. Pero no todo acto espiritual hace que uno esté en reposo. Amén. No todo acto espiritual, no necesariamente ese acto espiritual hace que uno esté, ¿qué cosa? En reposo. Y acá la Escritura les dice, procuremos pues, ¿qué cosa? Entrar en aquel reposo. En ese reposo hay, ¿qué cosa? Hay gracia, la gracia de Dios está en ese reposo. Y no vemos respuesta de Dios en razón de qué, de que a veces estamos, ¿qué cosa? Preocupados nosotros. Y Dios, mire, el Señor a nosotros nos ha hecho sentar, ¿qué cosa? En lugares celestiales en Cristo. Amén. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo. Nosotros estamos, ¿qué cosa? Sentados. Amén. Sentar significa que trabajo terminado o obra terminada. Eso es lo que significa sentarse. Por eso es que Pablo dice, Efesios 12, dice, y juntamente con Él nos hizo sentar en lugares celestiales. O sea, nosotros estamos, ¿qué cosa? Sentados. Esa es nuestra posición ahora, de los hijos de Dios. Estamos, ¿qué cosa? Sentados. Jesús. ¿Dónde está Jesús? Jesús también está, ¿qué cosa? Sentado. Porque Efesios 1:20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de Dios. O sea, Jesús está, ¿qué cosa? Sentado. ¿Qué más dice el texto? Dice que Él está sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Jesús está sobre qué? Sobre todo principado, poder, autoridad, poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, dice, no solamente en este siglo, sino también en el venidero, en el futuro. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza. Y lo dio por cabeza, dice, ¿no? Sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas a la iglesia. A su iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel
de aquel que todo lo llena que en todo. todo lo llena, ¿no? Mire que Jesús está por encima, escucha bien, Jesús está por encima de los demonios, amén. Amén. Jesús está por encima de toda enfermedad, porque ahí el texto dice, sobre todo nombre que se nombra, dice, sí, sí, puede haber un nombre nuevo de alguna enfermedad, está por encima de esa enfermad. ¿Quién? Jesús. Está por encima de las enfermedades, de los demonios, está por encima de las maldiciones, Jesús. Y nosotros estamos en Él, amén. Estamos en Él. Si Jesús está en la posición de sentado, nosotros también estamos en esa posición de sentados, amén. Con Cristo estamos sentados. Estamos por encima también de ¿qué? De las enfermedades, de las maldiciones. Estamos por encima de los demonios, la iglesia, que es su cuerpo. Amén. Nosotros estamos, ¿qué cosa? Sentados. Estamos en una posición de reposo. Amén. El enemigo quiere que tú no estés en el reposo. Eso es. Y va a hacer lo posible para que tú no estés en reposo. Que tú no aprendas a confiar en Dios. Nosotros tenemos que estar confiados en el Señor. Que soltemos, ¿qué cosa? Esas preocupaciones, esos problemas, tú tienes que soltarlos para que veas qué cosa, cómo la gracia de Dios fluye. Hemos visto cómo Jesús hace los milagros, qué cosa, en un día de reposo. Y es el mismo Jesús que sigue haciendo qué cosa, milagros, su favor, y Él quiere soltarlo, ¿sí? Cuando hay qué cosa, reposo, cuando hay descanso en ti. No hay, cuando tú dices, no, yo quiero hacer lo bueno de Dios, siempre te va a decir, bueno, hazlo pues. ¿Quieres hacerlo tú? Hazlo. Él no se va a meter, hermano. Pero cuando lo sueltas, y en realidad tú te estás poniendo en las manos de Él. ¿Qué tenemos que hacer? Soltar. Esfuérzate por entrar, ¿qué cosa? En aquel reposo. Procuremos, dice el escritor de la carta de Hebreos, procuremos entrar en aquel reposo. Amén. ¿Cuánto vamos a procurar entrar en aquel reposo? Es un día a día, hermano, es un día a día. Algunos están confiando que en sus fuerzas, si no trabajo, no como. Si no hay negocios, ¿de qué voy a vivir? Dice. ¿Ah? Si no tengo ventas en mi negocio, ¿cómo vivo? Ahora, eso no significa que te vas a cruzar de brazos, sino que tú pongas tu confianza en el Señor. Dios, pones tu confianza, Dios ahí se mueve, Dios hace milagros. Las cosas que a veces decimos, cierro mi negocio, y si cierro no va a tener qué cosa, no va a tener plata. Mire que al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel descansaba el día de reposo, el pueblo de Israel, cuando descansaba el pueblo de Israel en el día de reposo, un día antes el Señor los bendecía doblemente. Lo que ellos iban a el día sábado vender, un día antes les daba el doble Dios. Amén. De igual manera nosotros por eso debemos, ¿qué cosa? Poner nuestra confianza en Él. ¿Para qué vivir turbados, inquietados? Eso que lo haga pues el mundo, las personas que no ponen su confianza en Dios, hermano.
pero nosotros, los hijos de Dios, sí ponemos nuestra confianza en Él. Día a día, el Señor es mi pastor, nada me falta. Amén. Amén. Tienes que aprender eso, hermano, a poner tu confianza en el Señor. Dios vivo. Cuando tú pones tu confianza en el Señor, estás, ¿qué cosa? En esa actitud de reposo. Él es el que te va a proveer de qué? De todo, pues, amén. De todo, en todas las áreas de tu. Miren, hay algunos que en alguna área de su vida están en reposo, pero en otras áreas no. De repente, en la parte económica estás bien tú, pero a veces en la parte familiar estás ahí preocupado por algún hijo, por ahí estás que te está quitando el sueño, que no te deja dormir, que te inquieta ese hijo. En esa área entonces necesitas, ¿qué cosa? Reposar, confiar en Dios. Hay algunos que no es en el área de familiar, es en el área económica o en el área de salud. O sea, de repente les va bien en el área familiar, económica, pero a veces están inquietados por qué cosa, por su salud. Y ahí están enfocados en la salud y no ven respuesta de Dios, porque uno debería decir, por su llaga estoy sano, amén, y de ahí agradecer a Dios, agradecerle a Él. Nada más, una sola vez le dices al Señor, Dios, ¿acaso Dios, nuestro Padre sordo? Él está escuchándonos, hermano. Suficiente, una sola vez le dice, Señor, hay un asunto de mi salud. Y tu palabra dice que por tu llaga estoy sano. Ya suficiente. Más bien, gracias, Señor, por la salud de mi cuerpo. Mi cuerpo, desde mis cabellos hasta la planta de mis pies, está todo sano. Mi cuerpo. Aún a pesar de los síntomas que puedas tener. Y tú te mantienes en esa palabra. Dios ahí se mueve. Amén. Es Dios el que se mueve. Pero si tú te sales de ese reposo, vas a encontrarte siempre con situaciones críticas, situaciones que no se resuelven en tu vida. Amén. Tú tienes que aprender a poner tu confianza en Él. Amén. Venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, yo los haré mis cosas. Descansar. Jesús es nuestro reposo. Él es nuestro reposo. Entramos a Él. Y Dios, ahí su gracia es suficiente, pues. La gracia de Dios va a fluir. Vas a ver situaciones que tienen respuesta de parte de Dios. No seamos como Job, ahí estaba ahí preocupado, todos los días estaba preocupado, enfocado, ¿qué cosa? ¿Cómo estaba enfocado en quién? En sus hijos estaba enfocado. Su problema de él, ¿cuál era? ¿Acaso era su salud? Él no tenía salud, su salud estaba bien. ¿Acaso era la parte económica en Job? Tener un hombre muy bendecido. Pero ¿cuál era su problema de él? Sus hijos eran el problema, pues, de Job. Y por eso, ¿qué cosa? Él, hace que ese temor lo sacó de su reposo. Ese temor, ¿qué cosa? Hizo que ocurrieran esas cosas que él estaba temiendo. Dios no quiere que tú estés enfocado, ¿qué cosa? En tus problemas. Reconócelo en todos tus caminos, nos dice, y Él enderezará, ¿qué cosa? Tus veredas, dice. ¿Ven? Tú estás reconociéndolo en todo, Señor, pero reconoce qué cosa de Él, su grandeza, su amor, su provisión, su cuidado, ¿sí? Que Él es tu consejero, tu guía, y Dios ahí moviéndose. Amén. Dios moviéndose, haciendo milagros como lo hizo en el día de reposo.
Jesús ahí sanando justamente en ese día. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a agradecerle a nuestro Dios.